En esta clase, el Dr. Sánchez Dalmau nos hablará de la patología de la vía visual eferente. Esta clase está dividida en dos grandes bloques. El primero está dedicado a la patología de la motilidad ocular intrínseca y el segundo gran bloque está dedicado a la patología de la motilidad ocular extrínseca. En la clase de hoy procederemos a hablar de los trastornos de la vía visual eferente, en concreto de las anomalías pupilares. Es importante conocer la anatomía de la vía pupilar para luego posteriormente conocer su patología. Hay que saber que hay una entrada aferencial del estímulo que se produce a través del estímulo luminoso hacia retina, nervio óptico, quiasma y cintilla óptica y que sale antes del cuerpo geniculado lateral, que va a los núcleos pretectales y desde ahí se establece conexión con el núcleo de Edinger-Westphal de forma cruzada y bilateral. Por lo tanto, generalmente cuando hay un estímulo que estimula una pupila, se produce respuesta de las dos. Y a partir de tronco cerebral se produce luego una respuesta que es la respuesta eferente, que tenemos tanto la respuesta parasimpática como la simpática. La parasimpática es la responsable de la miosis, por lo tanto cuando hay una afectación de la vía parasimpática habrá midriasis, y luego la vía simpática, que es la responsable de la midriasis, de la situación de alerta. Por lo tanto, una lesión de la vía simpática producirá una miosis. Es importante también conocer qué vía sigue cada una de las vías. La simpática empieza en el núcleo de Edinger-Westphal, sigue con el tercer nervio, el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos, y la vía simpática se inicia más o menos en la misma zona, aunque algo superior, baja todo el tronco cerebral hasta la porción cervicotorácica de la médula espinal, sale de ahí formando una sinapsis y luego hace una segunda neurona que sigue la vía simpática cervical y luego una tercera neurona a partir de la sinapsis con el ganglio cervical superior, llegando hasta el área pericarotidia y inervando los nervios ciliares largos. Y en el lado derecho también volvemos a ver la vía simpática que, como hemos dicho, llega hasta la parte torácica alta. Siempre que se realiza una exploración pupilar hay que valorar varias situaciones. Si el tamaño pupilar es similar en los dos lados, si hay diferencias entonces se llama anisocoria, si la respuesta a la luz es correcta, si hay una reacción de cerca, es decir, frente a un estímulo de acomodación-convergencia, y en caso de que la respuesta sea diferente entre las dos pupilas con igual tamaño, si existe un defecto pupilar aferente e intentar cuantificarlo. La presencia de un defecto pupilar aferente es indicativo de que hay una alteración de la vía visual anterior, bien sea de amplia de retina, bien sea de nervio óptico o a veces de quiasma de forma asimétrica o de cintilla, y se produce porque hay una disminución del reflejo fotomotor directo con persistencia del consensual. Lo vemos aquí en la imagen de la derecha. Al explorar la pupila derecha vemos que se cierra la pupila derecha y se cierra también la izquierda. Al saltar a explorar la izquierda vemos que la respuesta es menor, por lo tanto, si partimos de una situación de constricción, en vez de mantener dicha constricción se dilata, pero también se dilata la no patológica. Y luego al volver a explorar a la pupila sana volvemos otra vez a tener las dos pupilas cerradas. Entonces la diferencia de respuesta entre una pupila y la otra cuando se presentan los estímulos luminosos se llama defecto pupilar aferente. El síndrome característico de afectación del sistema simpático a nivel pupilar es el síndrome de Horner. Dado que el sistema simpático inerva el músculo de Miller palpebral que
produce una elevación del párpado y al músculo dilatador pupilar, es lógico que nos encontremos cuando hay una afectación a este nivel de ptosis-miosis. También nos dará una falsa sensación de enoftalmos, por eso se habla de pseudoenoftalmos. La anisocoria que se presenta es mayor en oscuridad, dado que la pupila patológica es la miótica, que no dilata en situaciones fisiológicas. Dado que el sistema simpático es el responsable de la pigmentación del iris, se apreciará en aquellos casos congénitos o por debajo de los 3 años una pigmentación mucho más clara del iris del ojo afecto. Por otra parte, el sistema simpático también es el responsable de la sudoración facial, por lo que puede existir anhidrosis si la afectación es de la primera o segunda neurona del sistema simpático. En esta imagen vemos el circuito de las 3 neuronas que conforman el sistema simpático. El primero, que parte del sistema nervioso central en hipotálamo posterior y baja hasta la zona del núcleo cilioespinal de Buch, localizado en la unión cérvico-torácica. La segunda neurona, que sigue la cadena simpática cervical hasta el ganglio cervical superior. Y la tercera neurona, que sube formando un plexo alrededor de la carótida hasta llegar a formar luego los nervios ciliares. Por lo tanto, a nivel etiológico puede haber una afectación de cualquiera de las 3 neuronas, entendiendo como la primera neurona general afectaciones del sistema nervioso central y es antes del ganglio cervical, por lo tanto se llamaría afectación preganglionar. Afectaciones a nivel de segunda neurona serían las responsables sobre todo a nivel torácico alto o bien a nivel cervical, que sería lo que se considera también preganglionar, antes del núcleo cervical superior. Y finalmente teníamos las afectaciones de tercera neurona, que son ya otra vez probablemente intracraneales o de base de cráneo, que serían las que se presentan después del ganglio cervical superior, entre las cuales es importante descartar siempre la disección carotídea. Las lesiones del sistema simpático hay situaciones en las cuales hay situaciones específicas, sobre todo en la infancia. Se pueden producir por 2 situaciones, bien por lesiones sobre el plexo braquial durante el parto, que también lesionan el sistema simpático, o bien por compresiones tumorales, y en niños siempre es importante descartar la posible afectación mediastínica superior por un neuroblastoma. También a largo plazo es importante tener presente lo que hemos dicho antes, de que el sistema simpático es el responsable de la pigmentación del iris. Por lo tanto, si vemos en un adulto una anisocoria compatible con un síndrome de Horner, pero vemos que el iris que está afecto es un iris mucho más claro, nos está diciendo que probablemente dicha afectación se produjo antes de los 3 años. Ante la sospecha clínica de síndrome de Horner, existen pruebas con colirios que nos permiten confirmarlo. El gol estándar es el uso del colirio de cocaína diluida, entre el 4 y el 10%, que lo que hace es incrementar la anisocoria porque provoca muy poca respuesta en la pupila afecta y sí que produce respuesta por liberación de neurotransmisor, de noradrenalina, provocando un incremento de la midriasis en la pupila normal. Para ello, tienen que haber pasado varios días para que se instaura la hipersensibilidad por denervación. Una vez confirmada la sospecha diagnóstica de que tenemos un síndrome de Horner, tenemos que hacer una búsqueda de las posibles etiologías. Entre ellas hay que buscar fotos antiguas, si el paciente nos refiere que ya lleva tiempo de evolución, o bien a través de la historia clínica o del examen físico o de las pruebas complementarias que aquí definimos, intentar evaluar la afectación de alguna de las 3 neuronas descritas. Es importante reseñar que no se nos puede escapar la situación de un síndrome de Horner agudo, con dolor bien en el área del cuello o bien periocular, porque es muy importante descartar en esas situaciones una disección de la arteria carotidia.
que es una emergencia neurooftalmológica y que en todo caso deberíamos realizar una angioTAC urgente para evaluar que no nos encontremos en esta situación. Dentro de las alteraciones del sistema parasimpático, que cursan todas con midriasis, hay que diferenciar las que se producen por afectación directa del tercer nervio, aquellas que se producen por lesión directa del esfínter pupilar, aquellas que se producen por efecto farmacológico, o bien la que es probablemente la más conocida de las afectaciones parasimpáticas, que es la pupila tónica. Por otra parte, también hay que tener presente que generalmente una dilatación aislada sin ningún trastorno de motilidad no suele ser una parálisis de tercer nervio. En esta imagen apreciamos en el ojo izquierdo una anisocoria, un aumento del tamaño pupilar, que como vemos en la imagen de abajo, el responsable es este aneurisma que vemos aquí, señalado por la flecha. Otra afectación del sistema parasimpático es la pupila tónica. Se produce generalmente por una lesión en el ganglio ciliar, con regeneración mayor de las fibras acomodativas que de la luz, lo cual hace que tengan poca respuesta a la luz y mejora el estímulo acomodativo. Puede presentarse de forma aislada, entonces se habla de pupila de Addy. Puede presentarse asociado a disminución de los reflejos ostotendinosos, llamado síndrome de Addy, siendo en ambos casos generalmente unilateral, aunque se puede afectar el segundo ojo con una afectación aproximadamente incremental de un 4% al año. Cuando aparece de forma bilateral, hay que descartar siempre afectación neurológica sistémica, bien sea a nivel tipo polineuropatía o algún tipo de afectación sistémica que puede dar afectación neurológica. El síndrome o pupila de Addy es más frecuente en mujeres. No se conoce la etiología exacta, aunque posiblemente se habla de afectación postviral. Se caracteriza por la presencia de una pupila dilatada, con un reflejo pobre a la luz, con una respuesta, como hemos dicho, mejor al estímulo acomodativo al presentar un estímulo en visión próxima. Cuando se mira con la lámpara de hendidura se aprecia una parálisis sectorial del iris, y de la misma manera que en el síndrome de Horner establecido había una hipersensibilidad por denervación, en estos casos hay una hipersensibilidad por denervación parasimpática. Un colirio que en condiciones normales no estimularía el sistema parasimpático, como sería la pilocarpina muy diluida, 0,125%, produce un exceso de respuesta en estas pupilas alteradas. Como ya hemos comentado previamente, suele ser un trastorno benigno que suele afectar de forma inicial a un ojo, pero que a veces puede ser bilateral de forma secuencial, como hemos dicho, con un 4% al año. Otras situaciones en las cuales hay afectación del sistema parasimpático es aquel en el cual se produce un bloqueo farmacológico. Puede presentarse por el uso de colirios midriáticos de forma conocida o desconocida. También, por otra parte, por alguna serie de fármacos o tóxicos que tienen efecto de bloqueo pupilar, como podría ser el uso de algunos insecticidas o a veces algún antiparasitario que también tienen un efecto anticolinérgico y por lo tanto bloquearían la pupila. Finalmente, hay una situación que nos encontramos, que es aquella en la cual hay diferencia de tamaño de pupilas entre un ojo y otro, considerándose diferencia pupila superior a 0,4 milímetros. Las respuestas pupilares son normales, la situación de los párpados es normal, suele ser muy parecida a la diferencia en luz y oscuridad y afecta aproximadamente a un 20% de la población y se llama anisocoria esencial. No tiene ninguna significación patológica. Lo único es que en contexto de presencia de anisocoria pues hay que descartar básicamente o bien el síndrome de Horner o bien la afectación que hemos dicho del sistema parasimpático. Dentro de los trastornos de la vía visual eferente también se encuentran las anomalías de la motilidad extrínseca. Es importante conocer qué músculos son inervados por cada uno de los nervios que se encargan de la motilidad ocular. El tercer nervio se encarga de inervar el músculo recto medio, el recto superior, el recto inferior, el oblicuo inferior y el
alrededor del párpado superior. El cuarto nervio inerva el músculo oblicuo superior y el sexto nervio inerva el músculo recto lateral. Asimismo, es importante conocer el campo de acción y el movimiento que realiza cada uno de los músculos, bien de forma conjugada o bien de forma aislada. Empezaremos con los trastornos de motilidad ocular, con las parálisis del tercer nervio. Es importante tener en cuenta en esta situación que la parálisis puede ser completa o incompleta, y es muy importante también determinar si hay afectación pupilar o no, dado que ello nos está indicando si hay un grado de afectación intrínseca del nervio, en la cual no veríamos alteraciones pupilares, o bien afectación extrínseca, dado que las fibras pupilares van por la parte más externa del nervio. Otro tema importante a tener en cuenta es el hecho de si existe o no signos de regeneración aberrante, y el cuarto a tener en cuenta es la edad del paciente. Por encima de los 50-55 años son probablemente más frecuentes las formas microvasculares. Por debajo de esa edad, probablemente, y si hay afectación pupilar sobre todo, son mucho más frecuentes otro tipo de patología como compresiones extrínsecas. En esta imagen apreciamos el trastorno de motilidad que tiene una persona que tiene parálisis de tercer nervio, en este caso izquierdo. Vemos que tiene una ptosis, no eleva, no deprime, no abduce hacia adentro ese ojo, y en cambio sí que persiste el movimiento hacia la abducción o movimiento lateral. Dentro de las causas de afectación del tercer nervio es importante diferenciar las causas intrínsecas, generalmente microvascular en pacientes de cierta edad, con factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, etc., de las causas extrínsecas, entre las cuales la principal a descartar son el aneurisma de la arteria comunicante posterior y las causas tumorales o traumáticas. En estas últimas habría afectación pupilar, cosa que no hay en la afectación microvascular. En los niños es muy poco frecuente la afectación del tercer nervio por causa aneurismática. Suele ser más frecuente por compresiones extrínsecas, como podemos ver en las dos fotos de la derecha, o por migraña oftalmopléjica, como podemos ver en la izquierda. Son muy raros los aneurismas por debajo de los 10-12 años. Cuando nos enfrentamos frente a una parálisis de tercer nervio es muy importante tener en cuenta si hay afectación pupilar o no. Si la parálisis es completa y no hay afectación pupilar, se está hablando probablemente de una afectación intrínseca, con lo cual la causa más frecuente en pacientes a partir de cierta edad es la afectación microvascular. Siempre que se aprecie una pupila dilatada hay que descartar la causa compresiva, y entre ellas la más importante de todas por el riesgo vital que representa el aneurisma de la arteria comunicante posterior. En esta imagen podemos apreciar la diferencia entre compresión extrínseca por un aneurisma, como veríamos en la imagen de la izquierda, o afectación microvascular por lesión de los vasos vasorum, como veríamos en la imagen de la derecha, teniendo en cuenta que las fibras pupilares circulan por la parte externa del nervio. Nos encontraremos con que si hay una afectación extrínseca hay dilatación pupilar, y si hay una afectación intrínseca no suele haber afectación pupilar. Apreciamos aquí un ejemplo de una afectación de tercer nervio izquierdo en un paciente con un aneurisma de comunicante posterior. Es importante, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, ver la relación que hay entre la arteria comunicante posterior junto con la salida del tercer nervio. Respecto al estudio a realizar, es importante descartar siempre una buena historia clínica, si hay antecedentes de factores de riesgo vascular, traumatismos, procesos infecciosos o antecedentes de migraña, un estudio con valoración de tensión arterial, analítica incluyendo glucemia, hemograma y VSG, para descartar también en ocasiones arteritis de Horton. Si el paciente tiene entre 20 y 50 años, es primordial realizar siempre una neuroimagen, una resonancia, pero si esta es normal,
hay que descartar causas inflamatorias o infecciosas. Si hay afectación pupilar o motilidad ocular o la afectación de la motilidad ocular extrínseca es incompleta, se debe obtener neuroimagen de manera emergente, bien sea con angiotac o angio-RMN. Si hay anomalías pupilares como síndrome de Horner asociado o bien signos de regeneración aberrante que se produce cuando hay una compresión crónica, hay que valorar si hay una afectación paraselar. En esos casos también es de recibo realizar una resonancia nuclear preferente y en ocasiones un TAC para descartar si hay calcificaciones paraselares, como podía haber en un craneofaringioma. Y si hay signos de hemorragia subaracnoidea, puede ser necesario obtener un TAC para ver si hay sangre en los espacios ventriculares o, sobre todo, también asociado con un angiotac para descartar la causa de sangrado que no sea un aneurisma de comunicante posterior. Es de reseñar que el dolor no es un signo diferencial. Puede haber dolor tanto en las compresiones extrínsecas como en las afectaciones microvasculares, sobre todo en el contexto de diabetes mellitus, y que actualmente solo se queda el recurso de la angiografía cerebral para el análisis de los vasos en aquellas situaciones en las que puede haber vasculitis o una elevada sospecha de aneurisma de comunicante posterior y que no se ha podido evaluar a través del angiotac o de la angio-RMN. Asimismo, se guarda el recurso de la angiografía con fines terapéuticos, si se ha de hacer neuroradiología intervencionista. Aquí un resumen de cuándo se debe investigar una parálisis de tercer nervio, pero en general, si hay afectación pupilar, se debe estudiar siempre. Si no hay antecedente traumático también, si hay signos de progresión, si hay regeneración aberrante, o si hemos pensado que podía ser una etiología microvascular en un paciente ya mayor con factores de riesgo vascular y sin afectación pupilar, pero que no se resuelve en el tiempo previsto de unos 3-4 meses. El siguiente nervio que vamos a analizar su afectación es la parálisis del cuarto nervio. Entre sus causas es el que se puede afectar mayoritariamente por causas traumáticas y también es el que más se afecta por causas congénitas. El cuarto nervio inerva al músculo oblicuo superior, por lo tanto nos encontraremos con un ojo que tiene una limitación a la depresión en aducción y que tiene tendencia a desplazarse hacia arriba, a generar una hipertropia. Existen posiciones, como vemos aquí en la paciente de la imagen, en la cual al inclinar la cabeza y llevar el campo de acción del músculo donde trabaja el músculo se produce un desplazamiento hacia arriba por una hiperfunción del músculo oblicuo inferior. Vemos aquí otro ejemplo de parálisis de cuarto nervio. No siempre es muy evidente. Vemos en la mirada superior hacia su lado izquierdo que hay una elevación excesiva del ojo derecho por una hiperfunción del músculo oblicuo inferior, pero no vemos muy claramente una limitación a la depresión en aducción de ese mismo ojo. Muchas veces en las formas congénitas lo que es más evidente es la hiperacción del músculo que hace el efecto contrario, que es el músculo oblicuo inferior. También se pueden apreciar signos de tortícolis compensadora, como vemos en esta niña, en la cual para no trabajar en el campo de acción del músculo que le puede generar cierta diplopia, inclina la cabeza hacia el lado contrario, del lado de la lesión, poniéndose de manifiesto la elevación cuando se inclina hacia el lado donde está el músculo parético. Dentro del estudio de la parálisis de cuarto nervio es importante descartar las causas adquiridas de las causas congénitas. Dentro de las causas congénitas generalmente podemos pedir fotos antiguas en las cuales vemos que el paciente siempre está inclinando la cabeza hacia el mismo lado, es decir, desarrolla una tortícolis compensadora. Y si evaluamos cuál es la capacidad de fusión que tiene entre imágenes, tienen una elevada amplitud de fusión, de tal manera que una amplitud de fusión por encima de 6 dioptrías prismáticas o más se considera que puede ser una causa congénita. A veces estas causas congénitas no se ponen de manifiesto hasta que el paciente pierde esa capacidad de fusión vertical, que a veces en ocasiones puede ser tranquilamente por encima de los 35, 40, 45 años. Si tiene muy poca amplitud de fusión vertical,
pensamos que puede ser una causa adquirida. Hay que descartar antecedentes traumáticos, pero también descartar factores de riesgo vascular, sobre todo hipertensión arterial y diabetes. Y si es aislada y no muestra progresión, generalmente no hay que hacer estudio, pero si hay progresión o aparecen otros signos neurológicos o no hay resolución en un tiempo previsto, especialmente en los microvasculares, hay que obtener neuroimagen, básicamente una resonancia cerebral. El tercer nervio que vamos a valorar es la parálisis del sexto nervio. Dentro de las causas podemos diferenciar básicamente tres grupos. Por debajo de 15 años puede ser generalmente o causa postviral o lesiones tumorales, aunque también se ha visto en situaciones idiopáticas. Entre 15 y 40 años es un grupo muy heterogéneo, desde procesos infecciosos, procesos tumorales o lesiones desmielinizantes. Y por encima de los 40-45 años, la causa más frecuente suele ser la vasculopática, aunque tampoco hay que descartar causas en las que se produce hipertensión intracraneal, en la cual se produce una compresión del sexto nervio en el canal de Dorelo. Y dentro de las causas de hipertensión intracraneal tenemos desde procesos expansivos, hipertensión intracraneal idiopática, hematomas, etc. Aquí vemos una paciente con una parálisis de sexto nervio izquierdo, en la cual se produce una parálisis en el movimiento del recto lateral izquierdo, que vemos que no es capaz de producir una mirada hacia su lado izquierdo. En dicho ojo se produce una limitación a la abducción. Dentro de los estudios a realizar, aparte de realizar una correcta historia clínica, hay que descartar siempre la existencia o no de papiledema, porque ya hemos dicho que es un nervio que puede afectarse en situaciones de hipertensión intracraneal. Si es bilateral sin antecedente traumático, probablemente sea por causa de hipertensión intracraneal, hay que obtener neuroimagen. Generalmente de urgencia es un TAC craneal, pero si es posible también después una resonancia. Si es unilateral, ya hemos visto que por debajo de 15 años puede ser o bien un proceso benigno o bien un proceso expansivo, pero se debe realizar neuroimagen. Entre 15 y 40 años siempre neuroimagen, y si es negativa descartar los otros procesos inflamatorios infecciosos que decíamos. Y si es por encima de 40-45 años, entonces hay que pensar en patología microvascular y descartar factores de riesgo como hipertensión o diabetes. Si no mejora o bien hay otros signos o bien hay un edema de papila o etcétera, entonces en esas situaciones también hay que obtener neuroimagen. En estas imágenes vemos un paciente con una parálisis bilateral de sexto nervio y que presentaba dos lesiones metastásicas a nivel protuberancial. Nos podemos encontrar también con parálisis combinadas, en las cuales podemos ver no una parálisis, sino varias, y depende del tipo de asociación que encontremos, podemos definir la localización de la lesión. Siempre que veamos parálisis combinadas, estamos hablando de una afectación estructural. Nos podemos encontrar en ápex orbitario, que encontremos lesiones del segundo par, es decir, disminución de visión tercero, cuarto y sexto, lesiones de la hendidura orbitaria superior, en la cual veamos afectaciones de tercero, cuarto, sexto y primera rama trigeminal, o bien del seno cavernoso, en la cual puede haber descenso visual, afectación de cuarto, de sexto, de quinto, puede haber un Horner, incluso se puede añadir también una afectación de tercer nervio. Dentro de las causas de parálisis combinadas siempre hay una lesión estructural. La más importante suelen ser los tumores, seguido por traumatismos o procedimientos postquirúrgicos, lesiones inflamatorias localizadas en alguna de las estructuras que hemos descrito, o bien aneurismas o fístulas de la comunicación arteriovenosa. Siempre requieren neuroimagen y la neuroimagen a realizar es resonancia magnética con contraste e intentando definir siempre, ya en relación a lo que hemos visto de las asociaciones que hemos visto, intentar decirle al neuroradiólogo en qué posición pensamos que está la lesión. Como causa microvascular es muy excepcional que se produzca más de una parálisis. Existen otros trastornos que, sin ser parálisis oculomotoras, también generan trastornos de motilidad ocular y evidentemente diplopia. Pueden ser de causa internuclear, supranuclear
o bien por afectación muscular. Vamos a comentar la oftalmoplegia internuclear. El núcleo del sexto nervio es el que inicia el movimiento de la mirada conjugada hacia un lado o hacia otro y establece una conexión con el núcleo del tercer nervio para movilizar de manera simultánea el recto lateral de un ojo y el recto medio del otro, con lo cual movemos hacia un lado o hacia otro. Cuando se produce una lesión en esa comunicación internuclear, se produce lo que se llama la oftalmoplegia internuclear, en la cual el recto lateral sí se mueve, pero el recto medio del otro ojo no acompaña. Se presenta además una limitación de esa aducción del ojo afecto, se produce un nistagmus de rebote en el que sí se mueve y hay una persistencia del movimiento de ese recto medio en movimiento de convergencia. Es decir, limitación a la aducción del ojo, pero mantenimiento del movimiento en la convergencia ocular. Aquí vemos un ejemplo de oftalmoplegia internuclear bilateral, con limitación a los movimientos de ambos rectos medios, y si tuviéramos el vídeo se vería el nistagmus de rebote en los movimientos laterales, pero en cambio vemos que hay un mantenimiento del movimiento al realizar la convergencia. Dentro de las causas de oftalmoplegia internuclear, la primera a descartar siempre, y sobre todo en pacientes jóvenes, es la enfermedad desmielinizante, y sobre todo si es bilateral, y en pacientes ya de mayor edad, la causa más frecuente suele ser trastorno microvascular o una lesión en el área de protuberancia. Aquí vemos un listado de las causas de oftalmoplegia internuclear. Dentro de las aisladas en gente joven, sobre todo desmielinizante o infarto de tronco, en pacientes ya de mayor edad, hay otras causas, fármacos, traumáticas, etc. Y puede haber también formas asociadas en el contexto de ya enfermedades neurológicas más amplias. El estudio a realizar es siempre la historia clínica, evidentemente, y descartar una lesión a nivel de tronco cerebral solicitando una resonancia cerebral que incluya bien y con contraste área de mesencéfalo y protuberancia. Otro trastorno que generalmente es también de causa neurooftalmológica es la miastenia. Puede existir de forma ocular aislada o de forma generalizada. Se produce porque hay una serie de anticuerpos que bloquean la respuesta muscular. Hay un bloqueo de los receptores de acetilcolina por anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, aunque se han descrito otra serie de anticuerpos, por ejemplo anti-MuSK. Y como hemos dicho, puede ser una forma simplemente ocular o bien generalizada. Se caracteriza por la presencia de ptosis, que además puede ser variable, mejor abertura palpebral por la mañana y peor por la tarde o por la noche. Se produce claudicación, respuesta en el momento en que se pide más ejercicio sobre los párpados o sobre la musculatura extraocular, se produce un deterioro de la función. Y a nivel de motilidad ocular extrínseca puede dar cualquier tipo de alteración motora. Suele dar más trastornos verticales, pero también se han descrito trastornos horizontales y muchas veces no siguen un patrón claro. Para su diagnóstico se puede utilizar el test del hielo, como vemos abajo, que en situaciones de ptosis el hielo mejora la transmisión neuronal, con lo cual colocando hielo sobre el párpado durante 2 minutos y quitándolo inmediatamente se ve una mejor abertura palpebral. Y en aquellos casos en los cuales haya trastornos de motilidad también se puede utilizar el test del tensilón o de la piridostigmina, que se pone endovenosa y se produce una respuesta relativamente inmediata, pero hay que ir con cuidado porque a veces produce bradicardia. La determinación de anticuerpos suele ser la más característico, determinación de anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, anti-MuSK o incluso últimamente algunos más que se han descrito. Y probablemente el gold estándar es la electromiografía en fibra simple, en la cual se produce un estímulo repetitivo sobre un grupo muscular y que se produce una pérdida de actividad con el tiempo de estimulación.
Se llama también electromiografía de fibra simple o electromiografía en jitter. Ambas son muy efectivas para el diagnóstico. En muchos casos, inicialmente, el paciente es diagnosticado de miastenia ocular, pero aproximadamente entre un 65 y un 70% evolucionan a forma generalizada. Aquí vemos un ejemplo de miastenia ocular en la cual vemos la ptosis, el trastorno de motilidad no sigue un patrón claro, que es muchas veces característico. Hay que pensar también en miastenia en aquellos pacientes que vienen con un trastorno de motilidad determinado y que en la siguiente exploración no se parece en nada, es decir, con una gran variabilidad en la motilidad ocular. Finalmente, una serie de conceptos importantes en un paciente que viene por diplopia o visión doble. La primera es que la diplopia monocular no es un síntoma, es un síntoma ocular, no es neurológico, por lo tanto hay que descartar siempre opacidades de medios, bien sea corneales, bien sea a nivel de cristalino o bien trastornos a nivel de la estructura retiniana. Y dentro de los pacientes que refieren diplopia y que pensamos que tiene una parálisis oculomotora, es muy importante el tener presente si esa parálisis es aislada o no, si está dentro de la edad del rango de factores de riesgo vascular, si la presentación es típica o no, y en pacientes con parálisis de tercer nervio si hay o no hay dilatación pupilar. Insistiendo en las situaciones de diplopia, recordar que en esta lista están más o menos aquellas situaciones en las cuales es un signo de alarma en pacientes con diplopia. Básicamente el paciente joven, el tercero con dilatación pupilar, la parálisis que progresa, la que no se resuelve, cualquier parálisis en un antecedente neoplásico o aquellas que son combinadas, porque casi todos suelen tener afectación estructural. Y no me cansaré de incidir en la importancia de la parálisis del tercer nervio con dilatación pupilar por la especial afectación de un aneurisma de comunicante posterior, el riesgo de sangrado con el riesgo vital de cara al paciente. Muchas gracias. Os adjunto un par de referencias bibliográficas que podéis consultar a través de Internet.